a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hasta aquí hemos leído. Cuando leemos la Biblia, toda oscuridad lo deshace, nos da la libertad, nos da el gozo y la esperanza. Pero Satanás, durante años, después de Adán, el corazón de la gente lo ha guiado para que vaya a un lado contrario a la palabra del Señor. Es algo muy fácil, pero uno no puede entender y está en medio de la confusión y no puede llevar la vida de creencia de manera correcta. Nosotros a menudo vamos compartiendo. La gente va chocando. Yo en Hong Kong llevé la vida de creencia, llevé el CLF y estaban los pastores. Había pastores de China, de Medio Oeste, de Asia. Y en ese momento estaba compartiendo el Evangelio. Una persona dijo: tengo una pregunta. Sea lo que fuera, diga, le dije. Él había dicho el concepto de la salvación que aparece en la Biblia. Hasta los teólogos famosos dicen que este concepto es difícil, que es difícil de interpretar. ¿Cómo usted va a explicar de manera tan fácil? Yo le dije: es así. En la Biblia, no solamente el concepto de la salvación, sino que todo por entero la Biblia es muy difícil. Por ejemplo, en las bodas de Caná de Galilea faltaba vino, ¿verdad que sí? Es San Juan capítulo 2. El Señor Jesucristo había dicho: llenan los cántaros de agua, y los criados habían puesto mucha agua. Y si eso dice que es vino, ¿es difícil, sí o no? Claro que es difícil, es difícil. Señor Jesús, esto no es vino, es agua. Trajimos del vecino. Esto, sin lugar a duda, es agua, yo bien lo sé. El pensamiento de Jesucristo y nuestro pensamiento es distinto. Yo le dije: la hija de Jairo ha muerto. El Señor Jesucristo, que había dicho: no murió, duerme. Las personas se han reído. Señor Jesús, por favor, aunque no sepa yo nada, no voy a poder discernir que una persona duerma.
cuando duerme, respira aunque está quieto y tiene pulso. Esta persona murió, no respira, no tiene pulso. ¿Cómo que usted dice que duerme? Y la Biblia en Isaías 55 dice que la palabra de Jehová, mi pensamiento es distinto a tus pensamientos, mi camino es distinto a tus caminos. Y como el cielo está en lo alto, más que en la tierra, mi pensamiento es más alto que el tuyo. Aquí la Biblia dice, el Señor Jesucristo y nuestro pensamiento, qué bueno si es igual el pensamiento, pero es distinto. ¿Por qué será que es distinto? ¿Por qué? ¿Por qué razón será distinto? La palabra de Dios es la verdad, es la palabra. Satanás durante años, después de Adán, a nosotros los hombres que ha cometido pecado, los ha cautivado. Y de manera contraria a la palabra de Dios, así nos ha guiado a todos. Por lo cual ustedes cuando leen la Biblia, lo leen de manera contraria, deben ver al revés la palabra. ¿Logran entender? Satanás, nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios, Satanás lo ha hecho para que sea totalmente contrario a la de Dios. Por lo cual, con nuestro pensamiento, la palabra de Dios, para que no lo vayamos a creer, dentro del corazón del hombre, Él ha jugueteado. Por lo cual nosotros, Dios que es Dios, cuando Él determina algo, cuando juzgamos si esto es correcto o no, eso en sí viene a ser menospreciar a Dios. ¿Logran entender? Sí, es así. Por más que no respira, por más que no tenga pulso, el Señor Jesús cuando dice que duerme, está durmiendo. Eso es la persona que cree en Dios, la postura de aquellas personas. Yo en el año 1962, la palabra de Dios lo acepté el perdón del pecado. En ese momento hallé la gracia de Dios. Claro, yo le contaré esto. Yo mentía, pero muy, muy bien. Sabía mentir. Tan guapo, yo era tan feo y realmente era inútil. Y si lo hacía tal como era, como que, no tenía como que brillo. Entonces, como que un poquito ladería. Pensé, aunque mienta un poquito, es fácil de hablar, es fácil de oír. Y claro, no será gran pecado. Y así yo un poquito a poquito iba mintiendo. En mi corazón, yo cuando empecé a mentir, iba creciendo rápidamente la mentira. En un año, yo me convertí en un mentiroso. Cuando yo digo algo, mis amigos se ríen y dicen, de nuevo él está mintiendo. La gente decía eso. Pasó como casi un año y yo ya no podía dejar de mentir. Pero señores, en Apocalipsis 21:8, cuando vemos el que no cree, los homicidas y los idólatras, aparece así. Y después dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Significa que hay mucho. Mentira que daña, mentira que no daña. El que no daña no podría perdonarnos aquello, pero esta Biblia dice, toda mentira. Eso también viene a ser mentira. Mira, por la mentira, yo
tendré parte en el lago que arde con fuego y azufre. Había realmente cerrado la canilla a la mentira, pero no se cerraba. Cerré el pico, pero no se cerraba. Ay, casi enloquezco. Señor, permita que hoy no mienta. No debo mentir. No debo mentir. Yo voy a ir al infierno si miento. A la mañana tenía cautela y trataba para no mentir. Alguien me preguntaba algo y me callaba. Decía así. A la noche, ay, la mentira salía, pero corriendo de mí. Conmigo no se puede. Yo voy a ir al infierno. Y no salía de mí. No podía, no lo lograba. Y yo no lo lograba. ¡Wow! Yo pensé que si me determinaba en no mentir, no mentiría. Pero las riendas habían suelto bastante y no podía ya atar las riendas. Yo fracasé por completo en la vida de creencia. No solamente en la vida de creencia, la vida en sí había fracasado. En Seúl, yo iba al colegio técnico. Mi casa era tan pobre, nuestra casa, con el alimento. Apenas realmente la cantidad realmente encajaba cuando cultivaba. No había razón que abundase el dinero cuando uno vende arroz que come, tal como vende. Uno debe hacer caldo de arroz. A la mañana hacían arroz, dejaban una taza y esa taza de arroz ponían en la cacerola, ponían agua, algunas plantas y hervían y los 7 comíamos con una taza de arroz. Mi padre, los huevos de la gallina mezquinaba, no comía y guardaba. Y 20 huevos, imagínense cuánto realmente ganará. Con eso comprábamos realmente lo que necesitábamos y zapato y teníamos que pasar hambre. Yo vivía solo en Corea, en Seúl, ya que era colegio técnico. Algunos amigos que tenían más edad que yo vivía con ellos, teníamos que pagar el dinero del carbón, la cuota de la casa. No nos enviaban el dinero, era obvio, éramos pobres. Y de tal manera, yo iba y venía y había un lugar donde repartían periódico. Estaban convocando a personas que repartan periódico. Mira cómo hay esto. Un periódico. No me acuerdo bien el precio, hace tiempo ya. Creo que era, si es 45 centavos, si es 5 centavos, entonces viene a ser 250. Y mi papá, aunque no me envíe dinero, yo pensaba que lo haría de maravillas. Con empeño yo iba repartiendo periódico a la madrugada. Mi padre se preocupa y ahora si yo gano dinero suficientemente voy a poder vivir. Y el dueño dijo para que yo pague una garantía. ¿Cómo que garantía si estoy trabajando? Mira, si tú te escapas con el dinero que cobras, ¿qué vamos a hacer? Y yo tuve que pagar la garantía. Creo que es $1000 si calculamos con el dinero de hoy en día. Durante un mes, cuando repartía y yo cuando iba a cobrar, es posible, no había nada fácil. Yo pensé que tenía que repartir nada más, pero estaba acumulado el periódico y la gente decía, ¿quién te pidió? Es decir, no me querían pagar. 200 casas oficialmente entraba, pero había sido que
me dijeron para que reparta en 250 casas. Es 200, pero ¿por qué me dijeron 250? Es que tú debes de aumentar. Realmente yo muriendo repartía, nada quedaba. Nada quedaba, solamente una cosa que quedaba. Sí, entraba en un cine allí. Realmente, no cobraban dinero por a cambio de repartir, pero gratuitamente me dejaban ver películas. Hasta morir miré muchas películas. No debo contarle esto. Hay gente que reparte leche. Ellos reparten un poco antes que nosotros. Y allí, cuando yo estiro mi mano, cuando flexiono, puedo tocar la leche y yo tomaba eso. Claro. Yo pensaba que era muy sabio. Yo no voy a ser perjudicado, así pensé. ¿Saben lo que hice? Yo, durante meses, cuando iba repartiendo, hay casas que a uno le paga muy bien. Hay casas que no pagan de ninguna manera, aunque le suplique. Esas casas que pagaban bien, pues no le cobré. Esas casas que no solían pagar, yo hasta morir me quedaba esperando. Un día fijé una fecha. Esa casa que realmente pagaba bien, realmente me pagaron toda la vez, hasta mi garantía cobré y yo me escapé. Me faltaba el coco, me escapé. Tenía miedo por si ellos me buscaran en el colegio, entonces no podía ir al colegio. Tenía miedo que vengan a mi casa y que me peguen, entonces no podía quedarme a mi casa. 15 días cuando me iba a escapar. Ay, ser fugitivo no era fácil, tenía inseguridad. Ay, voy a dejar todo y me escapé a mi tierra natal. Todo lo que yo hacía era así. Todo era así. En el año 1962, era octubre. Yo claramente supe que iba a fracasar si hacía conforme a mi pensamiento. Yo no podía creer en mí. Cuando ahora me pongo a pensar, era una condición muy importante para guiarme por la fe. Esa persona que se confía en sí. No debemos confiar en nosotros, debemos confiar en la palabra de Dios. Yo, todo lo que haga, ya que había fracasado en todo, yo, haga lo que haga, iba a fracasar. Yo fracaso en todo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ya que yo no podía confiar en mí. No solamente en mí, no podía confiar en otras personas del mundo. Era increíble. Solamente podía creer en el Señor. Desde ese momento, entienda o no entienda, la palabra de Dios yo lo creí. Dios a mí realmente me iba guiando. Y cuando leía la palabra del Señor, el Señor en tantas partes estaba escrito de que había perdonado mi pecado. Y si la Biblia dice que me perdonó, ahora ya no podía confiar en mí, no podía confiar en mí, no podía confiar en ningún amigo, solamente podía confiar en la palabra de la Biblia. Ustedes confían más en su ser que la Biblia. La Biblia ustedes creen en lo que encaja con su corazón y en lo que no encaja no creen. La mayoría son así, ¿verdad que sí? En ese momento, en el año 62, 7 de octubre, mirando la palabra de la Biblia, allí por fin pude entender de que mi pecado fue perdonado. Día feliz, el día en el que el Señor ha lavado todo mi pecado. Claramente yo era pecador. Yo había sido pecador, mentía, robaba, pero en la Biblia me decía que yo era justo. ¿Logran entender? En la Biblia decía que yo era justo. Señores, por más que diga que es justo, hay gente que dice, yo soy pecador, el que cree en sí. Yo cometo pecado, ni muerto. Yo realmente tengo que clamar de que soy pecador hasta la muerte.
¿Cómo que no hay nada que manifiesta? Por eso manifiesta de que es pecador. Es posible. Desde aquel momento, ya que no confiaba en mi ser, confiaba en la palabra de la Biblia. En nuestro país, anteriormente, estaba el general Lee Sun-shin. ¿Ustedes conocen qué hacía él? Es el general Lee Sun-shin, ¿verdad? En aquel entonces, todas las personas, cuando hacían barco, lo hacían con la madera. No se podía entender que lo haga con acero, porque el acero realmente iba hundiéndose y esto era justo para que la gente muera, sea quien fuera. Nadie hacía barcos con acero. En el planeta, el que hacía barco con acero era el general Lee Sun-shin de nuestro país. Era él. Era él. Él, un día, estaba lavándose la cara en un balde. Era balde de acero. Realmente veía que el cubierto de bronce iba flotando, ¿verdad? ¿Que flota? Si flota esto, podemos hacer barcos de acero. Ese pensamiento le surgió. Y él había hecho de acero el barco. Nadie podía creer, ¿cómo con acero se va a hacer? Es absurdo. Ahora, ¿piensas matarlo? Ustedes llegan a entender fácilmente. Así era nuestro concepto antes, ¿verdad? Se debe hacer con la madera. Y, ¿verdad? Eso se rompe fácilmente, aunque es liviano. Cuando vivimos la vida, el concepto que tenemos y nuestro pensamiento. Realmente muchas cosas que creemos que son verdades están equivocadas. Pero cuando exactamente lo conocemos, el acero se hunde, la madera flota. La madera sin lugar a duda debe de hacerse con la madera, así piensa, pero verdaderamente el barco está hecho de acero y cuando es mucho más liviano que el agua, la densidad, flota. Lee Sun-shin fue el primero que hizo el barco con acero. Grandes barcos se hacen con acero, han aprendido del general Lee Sun-shin. Por lo cual, el concepto que tenemos nosotros pareciera correcto, pero cuando el concepto que dice no se puede hacer barco de acero está incorrecto. Demasiadas cosas tenemos así en la sociedad. Por lo cual nosotros al comienzo tenemos conceptos equivocados y uno tiene miedo para subirse en ese barco. No se hunde. Grandes barcos están hechos de acero. La vez pasada, Ronald Reagan vino a Corea. Viene a hacer el barco de los aviones. Yo había ido a Hawái, los estudiantes de IYF, mientras que hablaba, donde realizamos el campamento Hawái. Los estudiantes dijeron ir a Hawái y decidimos ir a Hawái. Tuvimos problemas, ya que es territorio de Estados Unidos. Es difícil obtener la visa. 2.300 debían recibir la visa. No sabía nada. 230 personas fuimos a Hawái para realizar el campamento. Es difícil realmente recibir la visa en la embajada de Estados Unidos. El problema más grande, otra vez en segundo lugar, ¿qué es? Hay 3 aviones, pequeños aviones que llegan hasta Hawái. A ver, realmente apenas 200 se pueden subir para llevar a 2.000. En lugar de un mes,
uno necesita 3 meses. Había muchas cosas difíciles. Yendo a Hawái queríamos conseguir el hotel. Lo haríamos después 3 meses. ¿Realmente ustedes van a realizar el campamento? Sí. Ellos se rieron. Durante 3 meses, para que venga 2.000 personas, ustedes tienen que hacer el contrato 5 años atrás. Cuando realizamos la IYF no sabíamos nada y así empezamos nosotros. Nosotros pedimos en la Embajada de Estados Unidos el IYF que venga a la mañana aparte. Formamos fila. IYF venga aquí y formamos la fila, que los de IYF entren primero y entre los 2.200. 3 personas por ahí que entraron anteriormente de manera ilegal, excepto a ellos, todos recibieron la visa. El avión que iba para Hawái, realmente había poca cantidad, apenas 200 se podían subir. Durante un mes de 10 aviones, pedimos a Korean Airlines, ayúdenos. Y Korean Airlines, sentimos tanto agradecimiento. Ellos nos prestaron. Pensamos que el avión alquilado solamente un presidente se subía. Yo me subí en ese momento en primera clase. Nuestros jóvenes cantaban en el avión porque era nuestro. Llegamos a Hawái. Había una agencia coreana que era coreano. Nos encontramos con él. Sentimos agradecimiento. Detalladamente me dijo: pastor, porque usted no sabe, esto lo hace años atrás. Un año atrás iba a ser bueno, pero ahora es difícil. Yo voy a tratar, dijo. ¿El qué dijo en la última ocasión? 2.200, no lo hagan en un hotel, dividan 3, 4 aviones. No importa, dijimos. Fuimos al exterior y realmente un ciudadano nuestro nos ayudó. Y 2.200 podíamos alojarnos. Hemos estado felices. Los jóvenes estaban muy felices. Tuvimos un musical a la noche. Y un pastor de un cuartel quedó cautivado. Hello, dije. ¿Cómo está? Nos saludamos. Oyendo. Dijo que cantábamos muy bien. ¿Usted quién es? Un pastor de la base de Hawái. ¿Yo puedo predicar en su iglesia? Yo a menudo digo eso. ¿Podría predicar yo? ¿Cómo lo hago? Venga cuando fuese el domingo. Bueno, me anotó su domicilio y me llamaron de la base y me llamaron por teléfono. Este pastor, estando en Hawái, fue a los portaaviones de Ronald Reagan. Y los portaaviones Ronald Reagan vinieron a la aduana de Busan. Él quería verme a mí, y ya que no podía llamarme por teléfono. Y de tal manera, a la base de Chile, él llamó y el soldado de ese lugar me llamó a mí cuando yo fui allí. Portaaviones Ronald Reagan quería entrar. ¿Usted trajo su invitación? No traje. ¿Por qué no trajo? Porque fue invitado por boca. Debíamos tener invitación. ¿Cómo? Me van a enviar del barco. No hay realmente. Y solamente por teléfono. Y me llamaron de la base. Y el coreano me decía que vaya, pero los estadounidenses de ninguna manera permiten eso. Y yo fui a los portaaviones Ronald Reagan. Y todos los aviones de combate doblaban sus alas y mediante ascensor bajaba. Los nuestros realmente no se doblan. Y sí, cuando eso aparece dice que Kim Jong-un no sale para afuera. Fui allí, terminamos todo evento y dijimos, ¿será que el pastor puede salir? Sí, él puede salir. Y saliendo,
después de 3 meses, había pisado por primera vez la tierra. Y fuimos a la iglesia de Pusan a comer, y los estudiantes de IYF bailaron el abanico y hablamos allí. Mientras que estaba en el barco, en ese barco, las personas que pertenecen al avión son 4.000, los que pertenecen al barco son 5.000. Y él es pastor de tanta gente. Y la gente, él contaba su dificultad, entonces yo le prediqué el evangelio. Si obtiene el perdón del pecado y está Jesucristo con usted, todo será muy bueno. Él obtuvo el perdón del pecado, estaba muy contento. Y yo otra vez le llevé para comprarle algo en el mercado. Y todos cerraron las puertas en el mercado. Y allí comía muy bien las cosas. Y nos convertimos en amigos. Si hubiese hablado bien el inglés, qué bueno sería. Bueno, yo decía Korean chip, American chip, push. Y así. Igual, realmente nos comunicamos. Cuando realmente se comunica la persona con el corazón, es feliz. Me encontré en la calle con él y nos amigamos bastante. Y de nuevo le vi y sentía más gozo. Nadie, cualquiera puede ver. Los portaaviones Ronald Reagan es el más grande del mundo. Era muy interesante. El que haya un fluir del corazón, la gente es así. Cuando fluye el corazón nuestro con el del Señor Jesucristo, es bueno, pero el concepto es muy distinto. ¿Qué concepto tenemos nosotros? Ya que ha cometido pecado, es pecador, ¿correcto? Correcto. Ha cometido pecado, somos pecadores. Entonces, el Señor Jesucristo no perdonó nuestro pecado, sí perdonó. Pero ¿cómo es pecador? De nuevo comete pecado, por eso somos pecadores. Esto es el concepto de los creyentes comunes en Corea. Jesucristo se crucificó, no es que dejó de perdonar. De nuevo cometemos pecado y somos pecadores. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo poder explicar esto? ¿Cómo poder explicar esto? Soy pastor. Debo de contarle esto porque soy pastor. Yo leía la Biblia. Y mientras que iba leyendo, yo leía Hebreos 10. Claramente este caso lo iba explicando. La palabra que hace un momento hemos leído. ¡Sí! Tenemos este libro. Empezaba a bailar por gozo. Es así realmente. De esta manera, Hebreos 10 así lo ha explicado. ¿Qué es? Hebreos 10 cuando empieza, como empieza al comienzo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por lo mismo sacrificio que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? Por ejemplo, yo cometo pecado y matando a la cabra, a la oveja, cuando uno realiza sacrificio se perdona el pecado. ¿Correcto? Se perdona el pecado mediante el sacrificio de expiación. Aunque se perdona el pecado, cuando fuese. A ver, digamos que hoy cometo pecado, digamos que hoy robo y pido perdón y si he obtenido el perdón, ahora se lava el pecado, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, dígame correctamente, no a medias. Esto es muy importante. Cuando uno realiza el sacrificio de expiación, ¿el pecado es perdonado, sí o no? Entonces uno sigue siendo pecador o es justo. Pero de nuevo cometen pecado. ¿Ves así? ¿Es justo o es pecador? ¿Sí? Es pecador, ya que vuelve a cometer pecado. En Corea todos los cristianos
con este concepto llevan la vida de creencia. El Señor Jesucristo ha perdonado nuestro pecado. Pero volvemos a cometer pecado y somos de nuevo pecadores, ¿correcto? ¿Correcto? Por lo cual en el Antiguo Testamento cuando matamos oveja, cabras, se perdona el pecado, quedamos limpios, somos justos. De nuevo volvemos a cometer pecado, somos justos, somos pecadores. Somos pecadores. Y otras matamos oveja y se perdona el pecado, ¿sí o no? Se perdona el pecado. Y cuando comete pecado, ¿es justo o es pecador? Es pecador todos los días. Otra vez comete pecado, es perdonado, comete pecado, es perdonado y de nuevo muere. Pero esta Biblia, como dice en Hebreos 10, este problema claramente ha explicado esto. Yo a veces bailando, feliz, a veces quiero enloquecer. Y a veces cuando entiendo esto, todo el día estoy feliz. Estoy feliz, contento. Cuando me ve mi esposa, realmente, ¿qué pasa si mi marido enloquece? Sí, no, mi esposa me cree. Realmente es increíble. Señores, en el Antiguo Testamento hemos nosotros cometido pecado. Acerca del sacrificio de expiación es necesario que nosotros vayamos a aprender. El sacrificio de expiación aparece en Levítico 4, el primero, cuando el sacerdote comete pecado y cómo obtiene el perdón, y luego cuando todo el pueblo comete pecado, y cuando el jefe de la tribu, y cuando un miembro comete pecado. 4 tipos, conforme a aquella manera, cuando uno realiza el sacrificio, el pecado es perdonado. Amén. ¿Es justo o es pecador? Es justo. Pero cuando vuelve a cometer pecado, ¿es justo o es pecador? Se convierte en pecador. Señor, querido, deme $10. De nuevo, de nuevo cometiste pecado. ¿Vas a comprar oveja? Perdóname, solamente uno voy a comprar. Mi esposa, digamos que se queja y me da $120. Voy al mercado y compro uno barato, pequeñito, de hace un año y no debe tener mancha. No puedo comprar cualquier oveja. La vez pasada solamente faltaba una semana y otra vez uno matando a la oveja realiza el sacrificio. En Hebreos 10:1 dice que la ley es la sombra de los buenos venideros mediante la ley. Los 10 mandamientos, no solamente eso es ley, solamente eso no viene a ser. El sacrificio también es ley. Esto viene a ser realmente la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Porque Jesucristo, el que perdona nuestro pecado, viene a ser la sombra de ello. No es lo real. Por lo cual, conforme a la ley al que uno realiza el sacrificio, se perdona el pecado, pero no. Otra vez cuando comete pecado, es pecador. Cuanto fuese, no puede perdonar, por lo cual no podemos lavar el pecado perfectamente. ¿Entienden? El 1, vamos a leer todos juntos, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por lo cual, en el Antiguo Testamento, cuando mata buey, oveja, en ese momento en el que realiza el sacrificio, solamente en ese momento es perfecto. Cuando vuelve a cometer pecado, se convierte en pecador. No es perfecto. ¿Es perfecto sí o no? No es perfecto. En el 2, sí,
cuando vemos de otra manera. ¿Qué quiere decir de otra manera? De que no es perfecto. Significa de otra manera. Si fuese perfecto, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto. Es decir, ya acaba con el que realiza el sacrificio, pero ya que no puede lavarlo eternamente las veces que comete pecado, todos los días realiza sacrificio. Si no es así, una vez para siempre si lo ha lavado, no hay razón para que vuelva a entender el pecado, y ya que eternamente lo ha lavado. El 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Estos sacrificios nos hacen acordarnos de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. De que perdona, pero fundamentalmente no puede quitar los pecados. A eso se refiere. ¿Entienden? Ustedes entienden lo siguiente, el 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Sea oveja, buey, matando, ese sacrificio eternamente no puede lavar el pecado. Sería bueno que acabe por completo con el pecado, pero por más que realice sacrificio con el toro y la oveja, de nuevo viene a ser pecador, perfectamente no puede dejarnos limpio esto. Por lo cual, Dios no desea este sacrificio, y que el Señor Jesucristo, revistiéndose de un cuerpo, nos lava eternamente. Para ello ha preparado un cuerpo, ha preparado el Señor Jesucristo. ¿Logran entender? El 6, vamos a leer juntos. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué no le agradaron? Cuando comete pecado, viene a ser otra vez pecador. Es así. Señores, el neumático del carro, cuando lo cambiamos, corre 1000 kilómetros, 10.000 kilómetros, y cuando cambiamos a uno nuevo y dentro de los 100 metros, si eso se explota, ¿verdad? Sí, aunque dure largo tiempo, aunque no es eterno, 1000 kilómetros sí dura. El lavar el pecado, las veces que uno comete pecado, obteniendo perdón, comete pecado, obteniendo perdón, comete pecado, obteniendo perdón. El Señor no desea eso. El que lo lave perfectamente, el que lo acabe por completo, desea tal sacrificio. Amén. Ese sacrificio viene a ser el sacrificio de Jesucristo, por lo cual en el Antiguo Testamento matan al buey, a la oveja. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo va a perdonar nuestro pecado en adelante, y para hacernos entender eso, viene a ser una sombra, realmente matando buey y oveja. En aquel momento sí lo lava, pero no puedes hacerlo hasta la eternidad. Y uno no desea, quiere lavarlo por la eternidad, y envía al Señor Jesucristo. ¿Entienden? El siguiente, el 7. Entonces dije, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor Jesucristo es crucificado y perdona nuestro pecado, tal como lo profetizó, lo ha escrito. Yo vine para hacer la voluntad del Señor, para lavar el pecado de los hombres hasta la eternidad. Vino para morir sobre la cruz. A eso se refiere, ¿entienden? El 8. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Esto se hace todo conforme a la ley, pero viene a ser otra vez pecado. 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y realmente este pecado, deshaciéndose lo primero, lo segundo,
crucificar al Señor Jesucristo. Para ello ha venido el Señor Jesús. ¿Cuál es la diferencia? El que muera la oveja y el que el Señor Jesucristo muera. Sí, puede perdonarlo momentáneamente, pero cuando comete pecado de nuevo es pecador, de nuevo pecador, no es perfecto, y Dios de aquella manera no desea que sea lavado una vez para siempre. Ese sacrificio que se lava de tal manera lo desea. No tiene ofrenda. Jesucristo, por lo cual se revistió del cuerpo del hombre, murió sobre la cruz, y esa sangre en el altar del cielo, que no desaparece eternamente, lo puso en ese altar, y nuestro pecado hizo para que sea lavado por la eternidad. Luego a nosotros nos puede decir justos. Esa justicia no es que dura algunos días, y no es una justicia que se rompe porque vuelve a cometer pecado. Ese sacrificio en el que mata al cordero buey de nuevo puede ser pecador. Cuando comete pecado, la justicia se rompe. Jesucristo murió sobre la cruz, y aquello viene a ser la justicia eterna. Por más que cometemos pecado, hasta por la eternidad es lavado, por lo cual hasta por la eternidad nos ha dejado justo Dios. Ustedes pueden hacer amén. Mucha gente no conoce la Biblia, y cuando no conocía yo tampoco esto, realmente yo con gran angustia, sí, Jesucristo lavó mi pecado, pero yo sigo siendo pecador. Señor, por favor, pido perdón. Pero cuando vemos Hebreos 10, del 1 a... claramente está escrito. Hemos hablado hasta el 9, ¿verdad? El 10 vamos a ver una palabra increíble. Todos vamos a leer junto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo. La palabra una vez para siempre, cuando realmente, cuando se hace solamente uno, se le dice una vez para siempre. Cuando hay dos, no se expresa así. Jesucristo murió por nosotros, murió solamente una vez. Cuando muere una vez, aquella sangre lo puso en el santuario de Dios, y eternamente nos ha lavado. Es suficiente con que lo haga una vez para lavar hasta la eternidad el pecado de ustedes. Amén. ¿Correcto? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda una vez para siempre, habiéndolo realizado. Hemos sido santos, ¿verdad? Y el sacrificio en el que mata la oveja, realmente esta santidad se quebranta, pero esto no se rompe. Viene a ser el sacrificio de expiación eterno. Señores, el Señor Jesucristo, cuando murió sobre la cruz, no murió simplemente, sino que perfectamente nos dejó limpio, y así partiendo el mundo, dentro de 3 días resucita, por lo cual nosotros tenemos la justicia eterna. Por lo cual el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El 13, todos juntos vamos a leer de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Realmente ha sido crucificado y nos ha alabado. El enemigo que está en contra de aquella cruz, eso es el enemigo. El 14, muy importante, debemos memorizar aquello, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Allí el Señor Jesucristo murió siendo crucificado,
y así perdona nuestro pecado. El que haya perdonado mediante la oveja ha sido momentáneo. Cuando vuelva a cometer pecado, de nuevo es pecador. La sangre del Señor Jesucristo nos lavó eternamente, por lo cual eternamente somos santos, eternamente somos perfectos, somos limpios, somos justos, por lo cual, por más que uno quiera ir al infierno, no puede ir. Amén. Aleluya. Nosotros, por no conocer esta regla, el Señor Jesucristo de que murió por nuestro pecado, y otra vez yo soy pecador, y de este concepto no pueden despojarse. Si Jesucristo murió sobre la cruz y nos perdona, y si dice que es pecador, no es una salvación perfecta. ¿Logran entender? Ustedes, digamos que tienen enfermedad y se curaron por la operación en el hospital. No tendría que dolerle, pero después de 3 días le vuelve a doler. ¿Eso realmente es perfecto? No. Y después 2 días otra vez le duele después de hacer la cirugía. El que lo haya curado perfectamente, eso es curarle. Jesucristo, el que haya perdonado nuestro pecado eternamente, nos perdonó matando a la oveja. Había realizado el sacrificio y el haber matado a la oveja nos va explicando que Jesucristo nos perdona el pecado y no viene a ser realmente el de la oveja perfecto. Es una sombra del Señor Jesús. Jesucristo verdaderamente vino y había realizado la expiación eterna, por lo cual ustedes han quedado santos hasta por la eternidad. ¿Qué dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto cuando creemos en el Señor verdadero. Cuando uno no es que lo hace a medias, sino que Jesús lo hace perfectamente para que no pueda ir al infierno, para que no pueda quedar limpio, aunque cometamos pecado, para que podamos vivir realizando la eterna redención, ha hecho que no podamos ser pecadores. Aunque queramos ir al infierno, no podemos ir, ¿entienden? Yo también esta verdad, después de que lo acepté, Jesucristo estando siempre conmigo, me ha dado la bendición, me ha guiado y una vida resplandeciente yo podía vivir. Ahora la sangre de Jesucristo ha perdonado nuestro pecado, no lo crean de manera remota. El sacrificio de la oveja, de la cabra, no lo puede lavar eternamente, pero Jesucristo nos dejó limpios hasta por la eternidad. No podemos ser pecadores hasta por la eternidad, por lo cual tenemos que ir al reino del cielo, aunque no queramos ir, y esa bendición lo hemos hallado. Amén. ¿Ustedes lo creen? Alce la mano el que es santo perfecto eternamente. Los que son santos eternamente. Eternamente ustedes son santos. Baje la mano. Muchísimas gracias. Dios, mirando que ustedes han alzado la mano, estará muy contento. Por fin han entendido. Ay, qué quebranto sentía cuando tú me decías que eras pecador. Ahora entiendes. Eso dirá Dios. ¿Entiende? Para hacerle entender. Ha sido escrito Hebreos 10. Vamos a leer un poquito más. Hebreos 10. El 17. Vamos a leer. Añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Perfectamente lo ha resuelto. Este libro de Hebreos Dios nos ha dado y le agradecemos a Dios. Si no tuviésemos Hebreos no podríamos entender bien esta realidad. La gracia para poder entenderlo nos ha dado la gracia. Espero que ustedes logren entender la sangre del Cordero y de Jesucristo, que es distinto. La oveja lo hace momentáneo, el Señor lo hace hasta por la eternidad. Somos justos eternamente. ¿Son pecadores? ¿Son justos? ¿Verdad que sí? Amén. Aleluya. Alabamos al Señor.
Vamos a orar. Ahora viene a ser 9:20. Cuando termina la oración, que estén ocupados hasta las 10:30, durante 1 hora nada más. Espero que tengan comunión encontrándose con los pastores, con los hermanos, compartan cómo han sido justos. Entonces se solidificará la fe y no fluctuará la fe de ustedes. Vamos a orar. Dios Padre, en la Biblia, Jesucristo murió crucificado, sea oveja, cabra, cuando muere perdonando nuestro pecado eternamente, ya que no lo ha lavado. Señor, usted no estaba contento con que se lavado momentáneamente para ser lavado por la eternidad. Jesucristo vino y ha lavado nuestro pecado hasta por la eternidad. Le agradecemos. Dios Padre, esta noche la palabra de Hebreos 10 nos ha entregado y le agradecemos. En la Biblia dice que somos perfectos hasta por la eternidad. Creemos en esa palabra. Somos débiles, tenemos errores, no podemos menos que cometer pecado. Pero para enviarnos a nosotros al cielo ha lavado hasta por la eternidad nuestro pecado y quedamos santos, limpios. Señor, queremos que todo esto llegue a nosotros esta noche. En Seúl hay muchos que están angustiados por no conocer este evangelio, aparte de los hermanos, que llegue y que tengan la convicción del perdón del pecado, hallando su santidad en medio de esta vida. Queremos que usted nos bendiga, con que nos encontremos, queremos que nos ayude y nos dé su gracia. Señor, le agradecemos al Señor que nos da esta noche. Muchos de los que están sentados aquí han obtenido el perdón del pecado. Bendiga la hora de la comunión de la vida de creencia. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.